Buenas tardes, mi nombre es Nurvis Graterol, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad los invito a que me acompañen a lo largo de esta temática que vamos a estar desarrollando en virtud de explicar la importancia en el ámbito legal de lo que son las obligaciones, toda vez que forma parte de lo que implica o es fundamental en lo que son las relaciones jurídicas. Entonces haremos una aproximación de lo que esto significa, las características, su clasificación, toda vez que es un objeto de gran importancia en las distintas situaciones que puedan surgir en el cumplimiento de los deberes o los compromisos que en esta oportunidad realizan los sujetos que tienen derechos y obligaciones. Ok, obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, son esas relaciones jurídicas donde una parte llamada deudor se encuentra obligada a cumplir una prestación a favor de otro sujeto llamado acreedor. Estas obligaciones pueden surgir de un contrato, de una ley o de otros actos jurídicos válidos. En el derecho civil es la rama del derecho que se encarga de regular las relaciones entre particulares y sus bienes. En este ámbito las obligaciones son fundamentales ya que representan ese compromiso adquirido por una persona de cumplir con una determinada acción, de entregar algo a otra persona. Ok, ahora consentimiento. Cuando nosotros hablamos de un consentimiento, es esa interacción o esa concurrencia común de ambas partes interesadas, tanto sujeto de derecho, deudor y acreedor, a los fines de coincidir en unas declaraciones de voluntad. En ese consentimiento se pueden presentar vicios del conocimiento en el cual la norma lo establece, son defectos que afectan esa conformidad voluntaria, lo que impide que ese consentimiento pueda reunir las características necesarias para que sea válido y en determinado momento conlleva a la invalidez de esas condiciones contractuales. Entre esos vicios está el error. El error es esa falta de realidad. Por ejemplo, cuando uno de los contratantes cree que está celebrando un contrato de compra y venta y resulta que se trata de un arrendamiento, y estamos hablando de error en este consentimiento. Otra es el dolo. El dolo es una maquinación o artificio que emplea una de las partes para inducir el error de la otra, en virtud de esa manifestación de voluntad de celebrar ese contrato. Por ejemplo, cuando una persona ofrece una obra, una réplica, indicando que es original y resulta que no lo es, ahí estamos hablando de dolo. Cuando hablamos de mala fe, se produce cuando uno de los contratantes advierte el error en que recae la otra persona y esta omite la información al otro. Cuando hablamos de la violencia, se produce cuando ya se emplea la fuerza física o amenazas que ponen en peligro la honra, la libertad, la salud o gran parte de los bienes del contratante o de su cónyuge, de sus ascendentes o descendientes. Por ejemplo, cuando uno de los contratantes firma un contrato en virtud de que la otra la amenazó de muerte, en caso de no serlo, ya ahí hay un vicio. Ahora vamos a hablar de la capacidad. La capacidad de las partes contratantes es ese requisito de validez del contrato. Las partes pueden ser personas físicas y personas morales y deben tener esa capacidad legal para celebrar contratos. La falta de capacidad da lugar a la nulidad del contrato. Por ejemplo, un menor de edad por sí mismo no tiene capacidad para ejercer actos jurídicos, carece de esta capacidad para celebrar efectivamente contratos. Otro ejemplo es de una persona que celebra un contrato en nombre de una persona moral sin contar con facultades de representación para celebrar dicho acuerdo. El contrato es una figura jurídica, entonces en ella se establecen acuerdos y compromisos entre dos o más personas. Es una herramienta fundamental en el ámbito comercial, ya que regula esas relaciones y obligaciones de las partes involucradas. Ahí se establecen las condiciones contractuales de cómo se va a establecer ese acuerdo a los fines de efectivamente tenga un feliz término estas condiciones contractuales a las cuales ambas personas sujetas a derechos y obligaciones colidan para celebrar dicho proceso. Seguimos con el desarrollo de lo que es el objeto. El objeto del contrato se refiere a todo aquello a lo que el acuerdo de voluntades se va a dar entre las partes en esas condiciones. Es decir, es el contenido específico del contrato, lo que cada una de las partes se compromete a hacer en esas condiciones contractuales. Para que sea válido, el objeto debe ser lícito, tiene que ser posible o determinado o determinable. Eso significa que el objeto del contrato no puede ser contrario a lo que establece la norma.
Esas condiciones contractuales tienen que estar delimitadas de acuerdo a lo que establece la ley, de acuerdo a lo que se va a realizar. No puede ser físicamente imposible de cumplir y debe poseer claramente identificado o determinado ese objeto, el cual puede ser tangible como un bien material o intangible como un servicio que se presta. Entonces, además, puede darse en presente, en futuro condicional, siempre y cuando cumpla con los requisitos de licitud, posibilidad y determinación, como lo venía mencionando. Ahora la causa. La causa es el motivo o razón por la cual se comprometen a cumplir las obligaciones establecidas en el contrato. La causa se refiere a esa razón o motivo por la cual las partes van a celebrar ese contrato. Es el fundamento o la finalidad económica o social y personal que justifica la existencia de ese contrato. Entonces ya debe ser lícita, es decir, no puede ser contraria a lo que establezca la ley, ni a las buenas costumbres. Además, esa causa debe ser verdadera, es decir, no puede ser ficticia. La causa no necesita ser expresada de manera explícita en el contrato, pero debe existir y ser determinada. En caso de que la causa sea ilícita o inexistente, el contrato puede ser considerado nulo o anulable. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la causa y el objeto en un contrato, son elementos esenciales para determinar la validez y confiabilidad de esa eficacia contractual. El objeto se refiere a ese contenido específico del contrato, mientras que la causa se refiere a ese motivo o razón que justifica llevar a cabo esas condiciones contractuales. Ambos deben cumplir con ciertos requisitos legales para efectivamente garantizar su validez. Siguiendo con la temática, las obligaciones se clasifican de acuerdo a su objeto en diversas categorías. Encontramos las obligaciones de dar, son aquellas en las que el deudor se compromete a entregar una cosa determinada al acreedor. La obligación de hacer, en este caso el deudor se compromete a realizar una acción o prestar un servicio al acreedor. También tenemos la obligación de no hacer. Se refiere a situaciones en las que el deudor se compromete a abstenerse de realizar ciertas acciones que podrían afectar al acreedor. Ahora bien, al hablar de aquellas obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias, nos encontramos en el caso de pluralidad de acreedores, donde cualquiera de las partes podría exigir el cumplimiento íntegro de una obligación o limitarse a reclamar la parte que le corresponda de un crédito. En el caso de pluralidad de deudores, cada uno de ellos está obligado a cumplir íntegramente esa obligación o bien solo la parte que le corresponda. A veces la posición del deudor o del acreedor la asumen varias personas con una misma relación. Es una de las características que acorde a este tipo de obligación. Suele darse, por ejemplo, en el caso de lo que son las fianzas o aval, garantías, donde hay personas que son garantes de este proceso, y en la responsabilidad extracontractual, en la cual la pluralidad de responsables es por ser agentes del daño o por la existencia de seguros. Bueno, y ahora cuando hablamos de obligaciones de acuerdo a su modalidad, estas pueden ser puras, modales, condicional, a plazo, con cargo modo. Cuando hablamos de obligaciones puras, cuando su cumplimiento no depende de una condición alguna, sino que hay otras modalidades que están ignoradas en dicha definición, y cuando no existen, estas se convierten en la obligación, puede ser modal. Cuando hablamos de obligaciones modales es cuando están sujetas a alguna modalidad, que puede ser la condición, el plazo o el cargo. Cuando hablamos de obligaciones condicionales, cuando está la existencia de la obligación, hay una serie de condiciones, ¿verdad? O acontecimientos de un hecho futuro incierto. Ahora, cuando establecemos los plazos, esta exigibilidad en la obligación está supeditada específicamente al acatamiento de un hecho futuro y cierto. Y cuando hablamos de obligación con cargo modo, es cuando el adquiriente de un derecho se le impone una obligación accesoria y excepcional. Ok, ahora con respecto a lo que es la obligación, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, encontramos la obligación de pluralidad de sujetos. Esa obligación involucra al menos a dos partes, el deudor y el acreedor.
siendo indispensable la existencia de ambos para que la obligación sea válida. El objeto cierto y determinado, la prestación de objeto de la obligación debe ser concreta, determinada o determinable. La vinculación jurídica crea un vínculo jurídico efectivamente entre ambas partes que colidan a través de la formalización de estas condiciones contractuales, estableciendo derechos y deberes que deben ser respetados y cumplidos de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. Hay un carácter patrimonial. Estas obligaciones tienen un carácter patrimonial, es decir, están relacionadas con bienes, derechos o prestaciones económicas valuables, es decir, que sean cuantificables. Ahora bien, cuando este tema surge de gran importancia, porque en toda sociedad siempre tienen que establecer normas instructivos o reglamentos que permitan un orden. En este caso, las obligaciones va a ser esa rama del derecho que va a permitir poner un orden, unas limitaciones o unas condiciones en las cuales ambos actores que intervienen en virtud de unas condiciones comunes de, por una parte uno obtener algo y el otro ofrece ese algo, por las cuales es importante mantener esas condiciones que le den carácter legal, que sea válido, en el cual las partes no se vean perjudicadas. Bueno, a lo largo de toda la temática vimos la importancia, o se pudo afianzar la importancia de lo que son las obligaciones en términos de que es una herramienta esencial en el ámbito legal a los fines de regular esas relaciones que se dan entre un deudor y un acreedor a los fines de asegurar que ese acuerdo pactado por ambas personas se cumplan y permita esa estabilidad, esa previsión en las transacciones económicas, en las transacciones personales, y ayuda a entender cómo se estructura y resuelven esos posibles conflictos que se puede dar producto de esa relación en distintas áreas del derecho, desde lo que es el contrato hasta la indemnización por daños. Entonces vimos a lo largo de toda la temática cuál era su definición, cuál era su característica, su clasificación, pero todo esto con el fin de justamente regular ese actuar que se da en distintas condiciones, pero que en el ámbito legal busca específicamente evitar una serie de problemáticas y establecer beneficios que permitan a las sociedades seguir evolucionando en cualquier aspecto jurídico y social en esa evolución en distintas áreas de